¿Podrías imaginar un sonido que anuncie el final de todo? Las 7 trompetas del Apocalipsis son uno de los símbolos más inquietantes de las Escrituras, una advertencia del juicio final. En este vídeo, exploraremos su significado, cómo se relacionan con eventos actuales y si realmente indican que el fin del mundo está cerca. Las 7 trompetas del Apocalipsis se encuentran descritas en los capítulos 8 al 11 del libro de Apocalipsis, un texto escrito por el apóstol Juan durante su exilio en la isla de Patmos. Este libro es conocido por su lenguaje simbólico y profético, el cual busca transmitir mensajes divinos sobre el juicio, la redención y la consumación de los tiempos. Las trompetas representan un ciclo de advertencias y juicios dirigidos a la humanidad, marcando eventos que culminarán en el establecimiento del reino eterno de Dios. En el Antiguo Testamento, las trompetas se utilizaban como señales de advertencia, convocatorias y proclamaciones solemnes. Por ejemplo, en Éxodo 19, 16-19, las trompetas anuncian la presencia de Dios en el monte Sinaí. En Josué 6, 1-5, las trompetas fueron instrumentos clave para derribar las murallas de Jericó. En Joel 2, 1, el profeta utiliza la trompeta como símbolo de advertencia ante el día del Señor. En Apocalipsis, las trompetas sirven como una extensión de este simbolismo. Alertan a la humanidad sobre el juicio divino y llaman al arrepentimiento. Cada trompeta desata un evento que afecta a la tierra, el cielo, los mares y la humanidad misma. En Apocalipsis, las trompetas se encuentran dentro de una secuencia de juicios. Estos juicios están precedidos por la apertura de los 7 sellos, y son seguidos por el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Este orden progresivo muestra cómo la gravedad de los juicios se intensifica, subrayando la urgencia del mensaje. Cada trompeta está precedida por un silencio en el cielo. Apocalipsis 8, 1, un momento solemne que enfatiza la importancia de lo que está por suceder. Este silencio también podría simbolizar la misericordia de Dios, que da tiempo a la humanidad para arrepentirse antes de los juicios. Las trompetas no solo representan destrucción, sino también un llamado a la transformación espiritual. En el mensaje bíblico, Dios utiliza estos eventos como una oportunidad para que las personas reconozcan su poder, se arrepientan y busquen su redención. Cada trompeta recuerda que el juicio de Dios no es arbitrario, sino un acto de justicia que busca restaurar el orden divino en el mundo. Este contexto proporciona esperanza, ya que, al final de las trompetas, se proclama el triunfo definitivo del reino de Dios. Este marco bíblico no solo ilumina el significado de las trompetas, sino que también plantea una pregunta desafiante para la humanidad. ¿Estamos prestando atención a las advertencias de Dios? En el libro de Apocalipsis, cada una de las 7 trompetas está asociada con un evento específico que simboliza un juicio o advertencia divina. Estas trompetas no solo describen calamidades, sino que también llevan mensajes espirituales profundos que invitan a la reflexión y al arrepentimiento. Vamos a explorar lo que representa cada trompeta y el impacto que tiene en la narrativa apocalíptica. Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Apocalipsis 8, 7. La primera trompeta simboliza un juicio contra la tierra misma. Los árboles y la hierba representan la provisión natural, el sustento de la vida. Este juicio puede interpretarse como una advertencia contra el abuso de los recursos de la creación y una llamada a recordar que la tierra es obra de Dios. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue lanzada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Apocalipsis 8, 8-9. Este juicio afecta a los océanos, destruyendo la vida marina y las embarcaciones. El mar, fuente de comercio y riqueza, se convierte en un símbolo de lo que puede perderse cuando las prioridades humanas se desalinean con los propósitos divinos. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Apocalipsis 8, 10-11. El agua dulce, símbolo de vida, se contamina. La estrella llamada Ajenjo sugiere amargura y veneno. Este juicio nos recuerda cuán dependientes somos de la pureza de la creación y cómo el pecado puede contaminar incluso las fuentes más vitales. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas. Apocalipsis 8 y 12.
Este juicio afecta a los cuerpos celestes, disminuyendo su luz y sumiendo a la tierra en oscuridad parcial. Representa la pérdida de guía y estabilidad, tanto física como espiritual, cuando la humanidad se aparta de la luz de Dios, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Apocalipsis 9, 1-3. La quinta trompeta introduce a criaturas aterradoras que atormentan a los humanos durante 5 meses. Estas langostas no son comunes, representan fuerzas demoníacas desatadas para castigar a aquellos que no tienen el sello de Dios. Es un recordatorio del peligro de ignorar las advertencias divinas, y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz, que decía: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Apocalipsis 9, 13-15. La liberación de estos ángeles desata una plaga que mata a 1/3 de la humanidad. Simboliza un juicio global y señala la seriedad de la rebelión contra Dios. También resalta el control soberano de Dios sobre los eventos apocalípticos, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11 y 15. La última trompeta no trae más destrucción, sino el anuncio del triunfo final de Dios. Marca el fin de los juicios y el establecimiento de su reino eterno. Es un momento de esperanza, proclamación y alabanza celestial. Cada trompeta tiene un significado que trasciende la destrucción literal. Nos invita a examinar nuestras vidas, a reconocer las advertencias de Dios y a buscar la redención antes de que sea demasiado tarde. Las trompetas son tanto juicios como oportunidades para cambiar y alinearse con los planes divinos. ¿Qué mensaje tiene cada trompeta para ti hoy? Las trompetas restantes, desde la quinta hasta la séptima, introducen juicios de una magnitud e intensidad aún mayor. En la narrativa apocalíptica, estas trompetas no solo representan el aumento de las calamidades, sino también el creciente clamor de la humanidad por redención, mientras los juicios de Dios se hacen más evidentes. Estas trompetas son conocidas como los ayes porque anuncian una intensidad de sufrimiento que impacta no solo al entorno físico, sino también al mundo espiritual. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y del pozo subió humo como de un gran horno, y salió una plaga de langostas sobre la tierra. Apocalipsis 9, 1-3. En esta etapa, el juicio adquiere un matiz claramente espiritual. Estas langostas, que emergen del abismo, no son insectos comunes, sino representaciones de fuerzas demoníacas. Su misión no es destruir físicamente, sino atormentar a aquellos que no llevan el sello de Dios en sus frentes. Este tormento es tan severo que las personas buscarán la muerte, pero no podrán hallarla. La descripción de las langostas es aterradora. Parecen caballos preparados para la batalla, tienen rostros humanos y colas como de escorpión. Su aparición subraya la conexión entre el pecado y el tormento espiritual, destacando el poder de Dios incluso sobre los ejércitos infernales, y el sexto ángel tocó la trompeta, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Eufrates. Apocalipsis 9, 13-15. La sexta trompeta desata una plaga devastadora liderada por 4 ángeles que han sido retenidos hasta este momento específico. Estas entidades lideran un ejército de 200 millones de jinetes que traen muerte a 1/3 de la humanidad. Los detalles del ejército son simbólicos, describiendo caballos con cabezas como leones y colas que parecen serpientes. El Éufrates, que ha sido un lugar significativo en la historia bíblica como frontera entre civilizaciones y símbolo de juicio, se convierte aquí en el escenario de una liberación catastrófica. Este evento nos recuerda que, aunque los juicios son severos, todavía reflejan el control y la paciencia de Dios, dando tiempo para el arrepentimiento. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y en el cielo se oyeron grandes voces que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11 y 15. La séptima trompeta no introduce una nueva calamidad, sino que marca el comienzo del final de los juicios y el establecimiento del reino de Dios. Es un momento de proclamación celestial, donde se anuncia el triunfo definitivo de Dios sobre el mal. En esta etapa, se revela que el plan de Dios siempre ha sido restaurar su creación y establecer su reinado eterno. Aunque los juicios han sido severos, están orientados hacia el cumplimiento de su justicia perfecta y la redención de su pueblo. Las últimas trompetas nos enseñan que el propósito de los juicios no es solo castigar, sino llamar a la humanidad a reflexionar sobre su relación con Dios.
La intensificación del sufrimiento es una advertencia final antes de que la puerta del arrepentimiento se cierre definitivamente. Estos juicios muestran tanto la justicia de Dios como su deseo de que todos se vuelvan a Él antes del fin. ¿Cómo interpretamos estos eventos? Para algunos, las trompetas restantes son un recordatorio de la seriedad del pecado y la necesidad de prepararnos espiritualmente. Para otros, son una invitación a confiar en el plan de Dios. Incluso en medio de los momentos más oscuros de la historia humana, las trompetas del Apocalipsis han sido objeto de estudio y debate teológico durante siglos. Su simbolismo y significado varían según las perspectivas interpretativas, pero todas coinciden en que representan eventos significativos en el plan divino para el juicio y la redención de la humanidad. A continuación, exploramos algunas de las principales interpretaciones teológicas y simbólicas relacionadas con estas trompetas. Para algunos estudiosos y tradiciones cristianas, las trompetas representan eventos literales que ocurrirán en el futuro. Esta interpretación es común entre los dispensacionalistas, quienes ven las trompetas como descripciones detalladas de catástrofes físicas y espirituales que marcarán el periodo de la Gran Tribulación. Por ejemplo, la primera trompeta, granizo y fuego mezclados con sangre, es vista como un desastre ambiental real, como tormentas destructivas globales. La sexta trompeta, los ángeles del Éufrates, podría interpretarse como una guerra masiva liderada por poderes demoníacos o naciones específicas en la región mencionada. Desde esta perspectiva, las trompetas son advertencias directas que apuntan al inminente retorno de Cristo y al juicio final. Otras corrientes interpretan las trompetas de forma simbólica, sugiriendo que representan principios espirituales, estados de juicio continuo, o verdades universales sobre la humanidad y su relación con Dios. Por ejemplo, la tercera trompeta, donde una estrella cae y amargura las aguas, simbolizaría el impacto de líderes corruptos, filosofías cerradas, o enseñanzas heréticas que contaminan la moralidad y la fe de las personas. Las langostas de la quinta trompeta pueden verse como personificaciones de tormentos espirituales, ansiedades y sufrimientos internos causados por una separación de Dios. Desde este punto de vista, las trompetas son más una lección moral y espiritual para todas las generaciones que una cronología de eventos específicos. Otra interpretación común es que las trompetas representan eventos históricos específicos que se han desarrollado a lo largo del tiempo, especialmente en relación con la historia de la Iglesia y el mundo. Por ejemplo, algunos identifican la caída de la estrella, tercera trompeta, con el colapso del Imperio Romano o la corrupción dentro de la Iglesia en ciertos periodos históricos. La sexta trompeta, con su referencia al Éufrates, se ha interpretado como el auge de imperios o invasiones provenientes de Oriente Medio, vinculándola a eventos históricos como la expansión del Imperio Otomano. Esta perspectiva ve las trompetas como un recordatorio continuo de la soberanía de Dios en la historia humana. En textos apócrifos y tradiciones esotéricas, las trompetas a menudo están relacionadas con revelaciones ocultas y conocimientos sobre el fin de los tiempos. Estas interpretaciones a menudo conectan las trompetas con simbología numérica, astrológica o eventos cósmicos. Por ejemplo, la séptima trompeta, que anuncia el reino de Dios, podría interpretarse como la gran transformación o la transición hacia una nueva era de justicia divina. Las plagas y tormentos de las trompetas anteriores son vistas como purificaciones necesarias para preparar el camino del reino eterno. Aunque estas perspectivas son menos tradicionales, reflejan el impacto duradero del Apocalipsis en diversas culturas y creencias, independientemente de la interpretación específica. Las trompetas son un llamado claro a la humanidad para prepararse espiritual y moralmente. Representan tanto advertencias como oportunidades para el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. En términos simbólicos, el sonido de cada trompeta resuena como una alarma espiritual que nos insta a evaluar nuestras vidas. Los juicios que traen no son solo castigos, sino herramientas de corrección que subrayan la santidad de Dios y su deseo de que su pueblo se vuelva a Él. La variedad de interpretaciones muestra la riqueza y profundidad del mensaje apocalíptico, recordándonos que el significado más importante es el impacto transformador que estas visiones deben tener en nuestra relación con Dios y nuestra preparación para su reino. El libro de Apocalipsis, en particular, las profecías relacionadas con las trompetas, han sido constantemente vinculados a los eventos actuales a lo largo de la historia. Muchas personas buscan paralelismos entre los juicios descritos y las situaciones que enfrentamos en el mundo moderno, desde desastres naturales hasta conflictos políticos y cambios globales.
Esta conexión genera preguntas profundas sobre si estos eventos son señales del cumplimiento de las profecías bíblicas. Las trompetas del Apocalipsis mencionan catástrofes como fuego, granizo y aguas contaminadas, que podrían evocar imágenes de incendios forestales, tormentas extremas y crisis de agua potable que afectan al mundo actual. Por ejemplo, los devastadores incendios que destruyen vastas áreas de bosques y comunidades, combinados con tormentas más intensas y frecuentes, son percibidos por algunos como ecos de la primera y la segunda trompeta. La creciente preocupación por la contaminación y la escasez de agua potable resuena con la amargura de las aguas que surge en la tercera trompeta. Estos eventos no solo son alarmantes desde un punto de vista ambiental, sino que también pueden interpretarse como un llamado a reflexionar sobre nuestra relación con la creación de Dios y nuestra responsabilidad como sus administradores. La referencia a los ángeles encadenados en el río Éufrates, liberados en la sexta trompeta, ha llevado a algunos a vincular esta profecía con la inestabilidad geopolítica en Medio Oriente, una región que sigue siendo un epicentro de tensiones internacionales. Además, las guerras, los desplazamientos masivos de personas y los conflictos entre naciones reflejan un mundo fracturado que parece acercarse a los juicios descritos en las trompetas. El Éufrates, que también se menciona en relación con el secamiento de sus aguas, se ha asociado con el cumplimiento literal de la profecía debido al impacto del cambio climático y la explotación de los recursos en esta región. La pandemia de COVID-19 y otras enfermedades globales también han sido interpretadas como señales relacionadas con los juicios de las trompetas, especialmente en términos de sufrimiento humano y miedo generalizado. La aparición de langostas simbólicas que traen tormento en la quinta trompeta podría compararse con pandemias que siembran sufrimiento y desesperación, aunque no siempre conduzcan directamente a la muerte. Estas crisis de salud globales resaltan la vulnerabilidad humana y la interconexión del mundo, evocando un llamado al arrepentimiento y a la unidad bajo la soberanía de Dios. Las trompetas también reflejan juicios relacionados con la corrupción espiritual y moral de la humanidad. En los tiempos actuales, muchos ven un alejamiento de los valores divinos, expresado en la creciente división social, injusticias y pérdida de sentido ético. Las langostas de la quinta trompeta, con sus aguijones que atormentan pero no matan, podrían simbolizar un estado de sufrimiento interno y espiritual que experimenta la humanidad moderna, sumida en la desesperanza y el vacío existencial. Los llamados de las trompetas no solo son advertencias externas, sino también gritos de atención a la necesidad de una transformación interna. Los eventos actuales, aunque alarmantes, también pueden verse como una invitación a reflexionar sobre nuestra conexión con Dios y con los demás. Las trompetas del Apocalipsis, tanto en su significado literal como simbólico, son un recordatorio de la misericordia divina, que ofrece la oportunidad del arrepentimiento antes del juicio final. Aunque los eventos actuales no deben ser interpretados automáticamente como el cumplimiento definitivo de las profecías apocalípticas, sí pueden servir como advertencias y recordatorios de la fragilidad de la humanidad. Nos llaman a prepararnos espiritualmente, vivir en comunión con Dios y ser luz en un mundo necesitado de esperanza y redención. La conexión entre los textos bíblicos y las situaciones modernas es un testimonio de la relevancia continua de la palabra de Dios, que sigue inspirando, desafiando y guiando a quienes buscan su verdad. La visión de las trompetas del Apocalipsis no solo es una advertencia de los juicios que vendrán, sino también un grito lleno de esperanza, una oportunidad para volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. A lo largo de las Escrituras, vemos un patrón constante. Incluso en medio del juicio, Dios extiende su mano de misericordia, llamando a su pueblo al arrepentimiento. Dios no es solo un juez que ejecuta justicia, es un Padre amoroso que no desea que nadie se pierda. Las trompetas, con toda su intensidad, no son solo símbolos de juicio, sino también advertencias diseñadas para despertar corazones adormecidos. Son un recordatorio de que el tiempo es limitado y que nuestra respuesta a su llamado tiene consecuencias eternas. El arrepentimiento no se trata solo de sentir remordimiento o tristeza por el pecado. En su esencia, es un cambio de mente y corazón, una decisión de apartarse de lo que nos aleja de Dios y de los demás, y volver a caminar en comunión con Él. Implica reconocer nuestra dependencia de su gracia y abrazar su amor redentor. No somos perfectos, y admitir nuestras debilidades nos abre a la obra transformadora de Dios. A través de Jesucristo, tenemos acceso directo a la gracia y al perdón.
Él nos limpia de toda culpa cuando nos acercamos con humildad. El arrepentimiento genuino nos lleva a cambiar nuestras acciones y a reflejar los valores del reino de Dios en nuestra vida diaria. La narrativa de las trompetas puede parecer lejana o abstracta, pero está profundamente conectada con nuestra realidad. Nos desafía a evaluar nuestras prioridades, a preguntarnos si estamos viviendo en alineación con los principios de Dios o si estamos siendo arrastrados por las corrientes del mundo. ¿Qué cosas en tu vida necesitan ser redirigidas hacia Dios? ¿Hay áreas de tu corazón que has endurecido y que necesitan ser suavizadas por su amor? ¿Cómo puedes prepararte mejor para los días venideros? No con miedo, sino con fe y esperanza. El llamado al arrepentimiento no es para un futuro incierto, es para este momento. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. 2 Corintios 6, 2. Dios nos invita a vivir una vida llena de propósito, paz y comunión con Él. Comenzando aquí y ahora, las trompetas del Apocalipsis nos recuerdan que Dios es soberano, pero también nos muestra que su amor es implacable. Él nos busca constantemente, deseando restaurarnos y guiarnos hacia una eternidad con Él. Este es un llamado a cada uno de nosotros, a abrir nuestros corazones, a dejar de lado el orgullo y el miedo, y a acercarnos a un Dios que siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. El arrepentimiento no es el final. Es el comienzo de una vida renovada en Cristo. ¿Estás listo para dar ese paso hoy? El sonido de las trompetas del Apocalipsis es más que un anuncio de juicio. Es un llamado urgente y profundo a la humanidad para volver a Dios. En su núcleo, este mensaje está impregnado de amor, gracia y una oportunidad de reconciliación con el Creador. Cada trompeta que resuena en el Apocalipsis nos confronta con preguntas importantes sobre nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Aunque las trompetas representan juicios divinos, también reflejan la paciencia y misericordia de Dios. A lo largo de la Biblia, observamos cómo, incluso en los momentos de mayor juicio, Dios ofrece oportunidades para que las personas se arrepientan y regresen a Él. Este acto no proviene de un deseo de condenar, sino de una intención amorosa de salvar. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. 2 Pedro 3, 9. Arrepentirse es más que lamentar las acciones pasadas, es tomar la decisión consciente de cambiar de dirección, volviendo la mirada y el corazón hacia Dios. Es un proceso transformador que afecta nuestras prioridades, pensamientos y acciones. Reconocimiento del pecado. Admitir nuestras fallas es el primer paso hacia el arrepentimiento. La humildad ante Dios nos abre las puertas a su gracia. Confesión y perdón. Confesar nuestras culpas ante Dios nos libera del peso del pecado. Él promete perdonar y purificar a quienes se acercan con sinceridad. Restauración y acción. El arrepentimiento genuino se traduce en un cambio tangible en nuestra vida. No es solo un acto emocional, sino un compromiso de vivir conforme a la voluntad de Dios en este contexto. Las trompetas del Apocalipsis nos invitan a reflexionar sobre cómo estamos viviendo, dónde está puesta nuestra esperanza. ¿En las cosas temporales de este mundo o en las promesas eternas de Dios? ¿Qué actitudes o hábitos necesitamos abandonar? Quizás sea orgullo, resentimiento, egoísmo o apatía espiritual. ¿Estamos listos para enfrentar la eternidad? Este es un recordatorio para vivir cada día con un propósito eterno en mente. El llamado al arrepentimiento es urgente. No sabemos cuánto tiempo tenemos, pero sabemos que Dios siempre está dispuesto a recibirnos. Él no quiere que vivamos con miedo, sino con esperanza y paz, sabiendo que nuestras vidas están en sus manos. La Biblia declara, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 3 y 15. Aunque las trompetas traen consigo imágenes de juicio, también anuncian la inminente redención y victoria de Dios sobre el mal. Para quienes confían en Él, el juicio no es motivo de temor, sino una señal de que el reino eterno de Dios está cerca. Este es un llamado para todos, independientemente de nuestra situación actual. Dios no exige perfección. Él desea un corazón dispuesto. En su inmenso amor, nos busca constantemente, llamándonos a una vida de plenitud en comunión con Él. Aceptemos hoy su invitación. Reflexionemos sobre nuestras vidas y tomemos la decisión de vivir con propósito y fe. Las trompetas del Apocalipsis no son el final, sino el comienzo de un camino hacia la restauración y la vida eterna. ¿Estás listo para responder a este llamado? La pregunta sobre si estamos viviendo el fin de los tiempos ha resonado a lo largo de la historia, y el mensaje de las trompetas del Apocalipsis sigue despertando intriga y reflexión.
Las señales descritas en la Biblia, las interpretaciones teológicas y los eventos actuales pueden parecer puntos de convergencia que apuntan al cumplimiento de las profecías. Sin embargo, determinar con certeza si estamos en el fin es un desafío que solo Dios puede resolver en su tiempo perfecto. Las señales del fin de los tiempos, incluidas las trompetas del Apocalipsis, tienen un objetivo principal: llamar nuestra atención hacia Dios. Son un recordatorio de que este mundo, tal como lo conocemos, es temporal y que nuestra esperanza debe estar arraigada en lo eterno. En lugar de enfocarnos únicamente en predecir fechas o identificar eventos específicos, el propósito es reflexionar sobre nuestra vida espiritual y nuestra relación con el Creador. Jesús dijo: «Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora». Mateo 25:13. Más que una advertencia, estas palabras son una invitación a vivir en un estado constante de preparación espiritual. Esto no implica vivir con miedo, sino con propósito, asegurándonos de que nuestras prioridades estén alineadas con la voluntad de Dios. Fe y confianza. No importa lo que pase a nuestro alrededor, Dios está en control. Su plan es perfecto y sus promesas son seguras. Amor y servicio. Mientras esperamos, estamos llamados a amar a nuestro prójimo y a ser instrumentos de paz y esperanza en un mundo necesitado. Oración y comunión. Mantener una relación cercana con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra nos fortalece y nos guía en tiempos de incertidumbre. En la narrativa del Apocalipsis, el fin no es simplemente destrucción y juicio, sino también restauración y esperanza. Es la culminación del plan redentor de Dios, donde Él hará nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Para quienes confían en Él, el fin no es un motivo de temor, sino la promesa de una eternidad en su presencia. La cuestión no es solo si estamos en el fin de los tiempos, sino si estamos preparados espiritualmente. ¿Estamos viviendo con propósito? ¿Hemos puesto nuestra fe en Dios? ¿Estamos ayudando a otros a encontrar la esperanza en Cristo? Aunque las señales del fin pueden parecer inminentes, nuestra tarea no es obsesionarnos con el momento exacto, sino vivir cada día con la certeza de que Dios está obrando en nuestra vida y en el mundo. Aprovechemos este tiempo para acercarnos más a Él, servir a los demás y compartir el mensaje de su amor. El fin de los tiempos es tanto un desafío como una promesa. Es un recordatorio de que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo y que, mientras tanto, estamos llamados a ser luz en este mundo. ¿Estás listo para enfrentar el futuro con esperanza y fe? Si te apasiona este tema, no olvides suscribirte al canal para más vídeos como este. Dale me gusta y comparte con quienes también tienen curiosidad por las profecías bíblicas. Nos vemos en el próximo vídeo.